Y yo estoy segura que hay muchas personas que le han dado forma a el Querétaro que hoy tenemos, que han contribuido desde diferentes trincheras y que lamentablemente el COVID se llevó a muchas de ellas. Y uno de ellos es pues una persona que tuve la fortuna de conocer, de trabajar, pues cuando él trabajó como diputado local, yo siendo periodista, y me refiero al licenciado Eric Salas. Creo yo que vale mucho la pena que cuando dejamos algún legado, pues la gente sepa de qué se trató, qué fue lo que hicimos. Y precisamente con esa intención es que Liz Salas, hija de Eric, pues decidió hacer público todo este trayecto de vida, pero sobre todo el legado que dejó Eric para Querétaro y para México. Mi querida Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Isa. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estoy feliz de poder compartir este espacio contigo. No, hombre, pues al contrario, qué gusto que nos acompañes y que nos platiques un poquito acerca de tu papá. La verdad es que, pues el recuerdo que yo tengo de él es que siempre era súper sonriente, súper alegre, muy comprometido, pero además también pues muy activo en la vida política y en la vida también partidista. La verdad es que era de las figuras que destacaba siempre en el panismo queretano. Platícanos de tu papá. Pues mira, mi papá, pues como bien lo dices, él empezó súper joven en el partido, era del que pintaba bardas cuando estaba lo de Acción Juvenil. Él era de que empezó cuando estaba en su mero auge el PRI aquí en Querétaro, él es el que se subía a los camiones y tocaba para que lo dejaran repartir volantitos del PAN en ese momento, y él platicaba pues que le cerraban la puerta y que habían declarado los del PRI que aquí en Querétaro no había oposición. Y como buen político, a él le fascinaba que le dijeran que no. Entonces él siguió tocando las puertas hasta que dijeran que sí, trató de convencer a la gente, o más bien no la trató, la convenció a la gente de que se había otra y que la mejor opción era Acción Nacional. Y fíjate que a partir de ahí pues se enamoró, porque déjame decirte que él no quería participar en el PAN porque le daba flojera, no le entendía, y él pensaba que era como 1 o 2 horas a la semana. Pero un tío que también fue diputado, Rubén Salas, lo invita, entonces vio que era lo suyo, estaba como pez en el agua y de ahí se enamoró. O sea, dijo, aquí me quedo, esto es lo mío. Empezó a trabajar desde abajo hasta que llegó a ocupar por 4 veces la curul para sesionar ahí en la legislatura. En el Congreso. Así Híjole. es. Oye, platícanos un poquito para contextualizarnos en el tiempo. ¿Aproximadamente en qué años era cuando tu papá estaba en el PAN juvenil? Fíjate que no tengo el dato exacto. Pero pues cuando tú estás en Acción Juvenil, yo creo que pues debes de tener como que a partir de 18, que ya eres como ciudadano, que es lo que le importa también en la cuestión electoral. Claro. Entonces desde pequeñito, aparte déjame decirte que no nada más se dedicaba a la política, sino que también porque fue papá muy joven, o sea, él se casó a los 15 años. Entonces tuvo que salirse a trabajar porque también pues no nació en una familia tan favorable económicamente. Él era de Lomas de Casablanca, donde no había drenaje ni luz, entonces se tuvo que salir a trabajar desde muy temprana edad. Entonces el estar en Acción Nacional pues fue como su segunda casa y su otro trabajo, ¿no? Aparte de ser papá y de llevar sustento pues a nosotras las chiquitas. ¿De dónde es originario tu papá? De aquí de Querétaro. ¿Dónde nació? ¿En qué colonia? ¿Dónde creció? Pues ahí en Lomas de Casablanca, y después de ahí nosotros... Relativamente céntrico, digamos, cerquita del centro. Pero pues no había ni transporte. Sí, claro, en ese entonces o sea, me imagino que no. De hecho, la casa donde pues él vivió no había ni piso, era de pura tierra. O sea, dice que su mamá, mi abuela, pues le echaba tantita agüita como para que no se levantara el polvo. Entonces, que se heredaba la ropa del más grande al más... ¿Cuántos hermanos eran en la familia de tu papá? Eran 6 y con él 7, y puro hombre, ¿no? Ándale. Entonces fallece pues su papá. Ya le tocaba la reciclada de la reciclada de la reciclada, pobre. Así es. Dice que eran tan pobres que se bañaban en una tina para ahorrar agua, pero era del más grande al más chico. Entonces le iba tocando, imagínate ya el agua como le tocaba. De la monarquía. Ándale, más o menos. En Europa. No, hombre, es. Pobrecillo, qué pesadilla.
Y luego cuéntame la historia de cómo conoce a tu mamá y nacen ustedes. Pues mi mamá también era de Lomas de Casablanca, entonces ahí como creo que a una cuadra de su calle, la conoce ahí, porque se la presentó una hermana de mi mamá, y pues de ahí como que se flechó, que mi papá también era todo un enamorado, entonces dijo que no podía vivir sin ella, que desde que la vio que era el amor de su vida, se casan súper pequeños a los 15 años, obviamente con la oposición de los padres. Claro. Pero bueno, y luego, pues fueron papás, o sea, nació mi hermana la más grande, que ahorita tiene 40 años. Ándale. Entonces, pues a partir de ahí. ¿Y cuántas hermanas son? Somos 3 hermanas y un hermano. Oye, pues Un hermano. también bastante prolíferos. Sí. Oye, cuéntanos pues del trabajo de tu papá. La verdad es que yo lo recuerdo pues toda la vida muy, muy movido, muy activo. Fíjense que es bien chistoso porque yo me lo encontraba cada rato en el centro, no sé por qué, pero me lo encontraba muy seguido, que si en los tacos en el mercado o que si caminando en el Jardín Guerrero, me lo encontraba con mucha frecuencia. Y la verdad es que siempre nos saludábamos con muchísimo gusto, pero algo de lo que yo recuerdo es que pues presentaba muchas iniciativas, que estaba todo el tiempo chambeando. ¿Cuál consideras tú que es el legado más importante que dejó tu papá a Querétaro? Yo creo que la de la regulación express, o sea, se hizo una reforma a la ley de regularización express para que, si tú te fijas aquí en Querétaro, la mayoría de las colonias populares pues tienen el problema sobre la regularización Claro. de sus predios, que no están en regla. Entonces lo que hizo fue reformarla para que se pudieran obtener costos más baratos, porque también ese tema que padecían era de que pues no nos alcanza para una escrituración. Entonces él con esta reforma reduce los costos y aparte también reduce como el tiempo de entrega. Entonces sí pudo tener un impacto muy grande esa iniciativa que él hizo porque benefició a muchas de las personas de su distrito, que andaba entre el primero y el cuarto porque con la redistritación Sí, pues ya- que se ya se combinaban o se cambió. descombinaban. Ese Oye, fue y más. de las temporadas en las que tu papá hacía política, pues yo creo que hay momentos muy importantes y el que yo creo que muchas veces marca mucho a los hijos de políticos, pues es la temporada de la campaña, porque pues andan todo el tiempo en la calle. Así es. Pero además, pues seguramente ustedes en algún momento pudieron ser parte de este proceso. ¿Qué recuerdas tú de tu papá en campaña? ¿Cómo era? Pues mira, yo desde chiquita me acuerdo, o sea, siempre, de hecho hay fotos donde yo desde chiquita andaba con mi bandera, que no sabía ni a qué iba, pero yo andaba ahí de metiche, pues apoyando a mi papá en lo que fuera. Sí me costó, te voy a ser sincera, un poquito el desapegarme cuando se iba de campaña, porque de verdad es que no lo veías, y él era de las personas que se levantaba a las 5 de la mañana y se dormía hasta la 1 cuando estaba en campaña. Es Sí, más, a veces claro. hasta se quedaba ahí en su casa enlace a dormir para seguir trabajando, o sea, a ese nivel. Y yo recuerdo, pues, a él le cantaba que nosotras como mujeres, pues, le estuviéramos apoyando porque sabía que la política, pues, es algo ruda y es algo fría. Entonces, pues, él nos dejaba estar, por ejemplo, en mi caso, ahí en la oficina, medio coordinando, medio viendo, si había que salir, pues bueno, salía, pero no me dejaba tras bambalinas para que yo no tuviera alguna afectación o a lo mejor algún comentario, sí nos procuraba mucho en ese aspecto. Yo recuerdo mucho de las campañas, pues que la verdad tenía una conexión natural con la gente, de verdad que no se veía forzado, la gente lo quería y yo lo atribuyo a que él, como sufrió carencias desde pequeño, ya sabía cómo conectar con la gente que también las vivía en ese momento, entonces por ende les ayudaba y no les costaba trabajo tenderles una mano. Ahora, pues ser diputado en 4 ocasiones, claro que también tuvo que haber significado pues mucho para ustedes. Tanto el que él estuviera todo el tiempo en el foco, en el ojo público, porque a mí me encantaría decirles que todo es miel sobre hojuelas, pero también muchas veces pues, salen cosas malas, que notas o publicaciones o comentarios de la gente en contra. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Fíjate que mi papá, y no es por ser mi papá, no tenía, como se dice coloquialmente, cola que le pisaran. De hecho, él cuidaba mucho esa cuestión de manera legal, de manera que no le fueran a pegar. Entonces trataba de hacer todo correctamente. O sea,
no era corrupto. Se portaba para decir, bien. así es. Entonces, no padecimos tanto de eso, más bien, como no tenían cómo pegarle, de verdad que a veces veíamos comentarios muy, pues, despectivos hacia su color de piel o su estatura, que es lo que más sufríamos. Sí, era chaparrito. Ajá, o que obedecía mucho al gobernador en turno y cosas así, pero la verdad es que tú como hija, pues si quieres hasta contestar el mensaje ahí en las redes, ¿no? Pero dices, no puedes hacer eso y tienes que tener ahora sí que una mente imparcial y fría y tienes que saber que si vas a estar en la política, así va a ser. Chimilito, a ver si nos puedes buscar por ahí fotos de Eric. Si lo pones en Google seguro te va a salir Eric Salas, pero Sí. mira, les vamos enseñando la foto de Eric en este libro que nos trae a presentar el día de hoy Liz, y que pues estoy segura que será una gran lectura. Pero ahora sí platícanos, Liz, ¿por qué hacer un libro de tu papá? Fíjate que, como tú lo dijiste al principio, el COVID se llevó a muchas personas. Le pegó a muchas personas en donde no se tuvo la oportunidad de despedirse como debería, de estar cercano porque no te podías ni acercar porque te podías contagiar. Claro, porque además tu papá fue de Así los es. primeros contagios que tuvimos en Querétaro. Me acuerdo perfecto es. que pues todos estábamos súper incrédulos porque además fue súper rápido, que lo vimos un día y de repente ya no estaba. Fue choqueante, creo yo. Era que no sabíamos nada del virus, no había mucha información y en Querétaro estaban colapsados los hospitales, que no todos recibían pacientes COVID y los que recibían estaban colapsados, no había oxígeno. De verdad es que nos tocó una temporada muy fea. Entonces, yo no me pude despedir como a mí me hubiera gustado. La última vez que yo hablé con él fue a través de una llamada y era como para intubarse. Ya ves que te decían que si intubabas, pues lo más probable es que no salieras. Digo, a quién sí salió, bendito Dios, pero pues a mi papá no le tocó esa suerte. Entonces yo me prometí que en honor a su, pues ahora sí que a su nombre y por todo lo que trabajó, pues yo iba a escribir una biografía de él como un proyecto mío, como hacia él nada más. Pero la verdad es que es algo bien bonito, es una forma de honrar pues quién fue tu papá, Así de es. una forma bastante digna. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando falleció? 54. Era súper joven. Súper joven, ahorita tendría 58 años. Qué barbaridad. Y todo por delante, que uno cree que todavía va a hacer cosas. Te juro que a veces yo decía, cuando esté mi papá y mi mamá viejitos, yo los voy a cuidar. Sí, claro. Y no, o sea, no, como que la vida te juega otras jugadas diferentes y pues hay que estar preparados. Ahora, Liz, vas a hacer una presentación de este libro Sí. a la que estás invitando a la ciudadanía, a los amigos, a quienes tuvimos la posibilidad de conocer a tu papá. Así es, lo voy a hacer el 4 de abril en la legislatura del Estado, en el auditorio, bueno, no es auditorio, es En el salón salón. Ezequiel Montes. La recepción es a las 5:30 y de inicio a las 6. Están todos cordialmente invitados. Espero tú también me puedas honrar con tu presencia, Isa, Muchas que estés ahí en gracias, primera fila. Va a ser una presentación, pero más que una presentación, yo lo manejo como un pequeño homenaje, como te decía, que yo siento que se lo debía a mi papá y que se lo merece. Entonces, pues espero que puedan escuchar esta parte y más que solo escribir un libro, pues es un mensaje de un ejemplo de vida que yo le quiero dar a la gente que nació en una situación económica desfavorable y decirles que sí se puede, que si hay de otra, que los sueños se cumplen, pero tienen que trabajarlos. Qué mensaje tan importante. Si nosotros quisiéramos leer este libro, ¿cómo le hacemos? Este libro está en una aplicación de Amazon. Lo pueden buscar ahí en Amazon y también con Daniel Cetina, que es el auditor y escritor que me ayudó a la edición del libro.